Hoy una sesión pública en la que impartirá pues, una conferencia titulada Veterinaria, profesión sanitaria pendiente de especialidades, que la va a impartir el ilustrísimo señor doctor don Rufino Álamo Sanz. Bueno, el doctor Álamo es conocido por muchos de nosotros, tiene realmente un currículum impresionante en el campo de la veterinaria de la salud pública. Es licenciado en veterinaria por la Universidad de León y al principio, como muchos de nosotros, pues estuvo 5 años pues, haciendo clínica, campañas de saneamiento ganadero en Asturias, luego actuó como veterinario titular interino en la provincia de Burgos y lo simultaneó con clínica veterinaria en el medio rural y gestionando un circuito de inseminación artificial bovina y la creación de un núcleo de control lechero de vacas. En el año 86 fue nombrado diplomado en sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad. Lo más importante del currículum del doctor Álamo es que como funcionario del cuerpo de veterinarios titulares se incorporó a la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León como responsable de programas de prevención y control de hidatidosis. Posteriormente, en el mismo centro desempeñó otros puestos y tareas en materia de gestión de la investigación biomédica, vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria, sanidad ambiental o educación para la salud, manteniendo siempre una relación con las zoonosis emergentes. Y responsable del programa para la prevención y control de las antropozoonosis en la Junta de Castilla y León. Actualmente es jefe del Servicio de Información de Salud Pública de la Junta de Castilla y León desde el año 2002. Inicialmente pues era un observatorio, este servicio, y gestiona los registros poblacionales de cáncer, tumores infantiles, enfermedades raras, violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, codificación de la causa de mortalidad, el estudio de hábitos y estilos de vida en la población joven, la red Centinela Sanitaria y el estudio de los factores de riesgo cardiovascular. Actualmente es coordinador académico del curso de diplomados en salud pública de Castilla y León y también es representante del plan de resistencia antimicrobiana en salud humana en Castilla y León. Bueno, y ya solamente me queda como en la presentación, pues que es presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid y que es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Por lo tanto, pues doy la palabra, por favor, al doctor Rufino Álamo Sanz. Bueno, pues muchas gracias, excelentísimo señor presidente, por la oportunidad que se me presta para participar en esta intervención. Y bueno, pues sin duda agradecer también a todos los que han tenido a bien esta tarde unirse a esta sesión. La verdad es que hoy nos encontramos... que le interrumpa, ¿tiene el vídeo desconectado? Le estoy dando y no me deja iniciar sesión. Ahora perfecto. Sí. Vale, me decía que no me dejaba. Voy a compartir pantalla, entonces... No sé si ya se ve. Sí, perfecto. Vale. Bueno, entonces, aparte de hacer este agradecimiento, pues sin duda hoy es un día especial, es el Día de la Mujer Trabajadora y bueno, pues tenemos una profesión cada vez más femenina y por lo tanto un reconocimiento a ese refuerzo importante que es para nuestra profesión. Y debido a la modalidad que hemos de emplear necesariamente por las medidas de distanciamiento interpersonal ligadas a la pandemia, pues voy a intentar hacer una presentación lo más visual posible, aun sabiendo que la comunicación nos dicen que necesariamente la no verbal es más importante que ninguna de las otras. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar a desarrollar un tema que a la hora de elegir la materia de abordar esta tarde, sin duda tenemos en nuestra mente pues, la inquietud que profesionalmente ha venido a determinar no hace tantas fechas. El 17 de noviembre del año 19 se producía una gran huelga del sector veterinario precisamente para reivindicar el carácter sanitario de nuestra profesión. Esto es un tema que, bueno, pues aun a pesar de los reiterados esfuerzos, siguen sin tener un calado importante en la percepción administrativa, quizá muy ligada también a esa falta de visibilidad social de la labor sanitaria del profesional veterinario
y desde la organización profesional hay que reconocer el enorme esfuerzo que se ha venido haciendo en la lucha por conseguir visibilizar ese aspecto profesional que sin duda se ve pues de un u otro modo eclipsado por la presencia hegemónica de la clínica veterinaria. Desde el punto de vista organizativo han sido, pues no ha cejado la profesión de intentar establecer hitos en este pues, reconocimiento de las funciones de la profesión veterinaria en el ámbito de la salud. Por ejemplo, primero el Colegio de Veterinarios de Cáceres celebraba en Trujillo una sesión relativa a las especialidades en el ámbito de las ciencias de la salud, y en el año 17 tenía lugar una segunda jornada en Valladolid en el que nuevamente se volvía a poner el énfasis en estas necesidades. Sorprendentemente, como hemos tenido ocasión, en fecha reciente ha habido un cambio en el Ministerio de Sanidad de nuestro país, con la incorporación de una nueva ministra, Carolina Darias, y entre las primeras cosas que ha hecho ha sido reunir el Foro de las Profesiones Sanitarias, en las cuales ha llamado a médicos, ha reunido médicos, a enfermeros, y por primera vez ha incorporado también a los farmacéuticos. Como podemos ver, no ha sido llamado nuestra profesión, y en ella se ha tratado, o se han abordado, se han puesto sobre la mesa, se han creado grupos de trabajo sobre materias que son verdaderamente relevantes. Por un lado, la política de recursos humanos, que es un tema que se ha puesto la necesidad de reforzarla con motivo de la pandemia, pero también temas que van a estar muy ligados al motivo de nuestra intervención de ahora, que va a ser la formación continuada o el desarrollo profesional o la validación periódica de la colegiación o la recertificación, y aquí se incluiría también el registro de profesionales sanitarios, en los cuales es un tema francamente importante, y pues también ligado a la situación de la pandemia se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar ese primer eslabón del sistema sanitario, que es la atención primaria, en la cual pues los veterinarios de salud pública tienen habitual presencia, y que por lo tanto también sería importante que ahí se hubiese contado con nosotros. Incuestionablemente, también en fecha muy reciente, el día 3, hace 5 días, SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, se ha reunido también con la ministra con objeto de intentar impulsar el desarrollo de una ley, que es la Ley General de Salud Pública, que ya hace 10 años de su publicación y que prácticamente no ha tenido ningún tipo de desarrollo. Y esta Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria venía a decir que, aun cuando no exista una profesión de salud pública, que además de los médicos especialistas en medicina preventiva y salud pública, ellos reconocen que hay otros profesionales, entre los cuales incuestionablemente están los veterinarios. Sea del modo que sea, en próximas fechas, el día 27 de marzo, se celebrará una nueva convocatoria de los exámenes de acceso a la formación especializada en el ámbito de la sanitario, y nuevamente no habrá convocatoria para los veterinarios. Todo ello me hace intentar hacer una contextualización de dónde estamos y algunas de las cuestiones que deberían de determinar cambios importantes a la hora del abordaje para que nos permitan acceder a esta formación especializada sanitaria. Entrando en el contexto sanitario, habríamos de reconocer algo que siempre se nos viene recordando en esta final del siglo pasado, y es ese cambio del patrón epidemiológico, con una disminución importante de las enfermedades transmisibles y un incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Por ejemplo, si miramos las últimas cifras de mortalidad publicadas en nuestro país, que son las del año 18, podemos ver con claridad que la patología oncológica y las enfermedades cardiovasculares, en su conjunto vienen a significar más del 60% de las causas de muerte, que cuando se incorpora las respiratorias son 3/4 de las causas de muerte. Y tendríamos que ir muy abajo, con un peso que es poco más del 1%, para encontrar las enfermedades originadas por las enfermedades infecciosas y parasitarias. Cuando miramos a nivel internacional, observamos que las enfermedades no transmisibles ocupan, con la enfermedad isquémica del corazón, el infarto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los lugares más destacados. Y mientras que las lesiones o las enfermedades transmisibles están en un lugar claramente inferior, es decir, la enfermedad respiratoria están en una situación muy clara. Pero además, cuando
Intentamos ver cómo han evolucionado en los últimos años y comparamos lo que ha ocurrido a comienzos del año 2000 y 19 años después. Podemos ver cómo las enfermedades no transmisibles han crecido en cuanto a causa de muerte, la enfermedad cardíaca isquémica, los ictus, mientras que las enfermedades diarreicas, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, han regresado de forma importante. Esto sería una buena noticia, la evolución tan favorable de las enfermedades infecciosas. El tema está en que, bueno, pues esta situación se ve, a ver, me salta, no me permite. ¿Sí que se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. Entonces continúo. Vale, muy bien, gracias. Continúa. Vale, entonces el tema es que, bueno, toda esta situación está ligada a un primer fenómeno que es el propio del envejecimiento, pero también a una serie de factores que son los cambios de vida, los estilos de vida, con una vida más sedentaria, menos actividad física y unas dietas más ricas en sal, azúcar y grasas, y también al consumo de sustancias tóxicas como son el tabaco y el alcohol. Todo esto hace que hacer ejercicio físico, reducir la sal, el azúcar, mejorar la dieta, comer más fruta y verduras o dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol se convierten en sustancias o en medidas verdaderamente importantes. Todo esto ha tenido su traslado a los objetivos del milenio, de manera que entre los objetivos de salud y bienestar hay uno específico que se trata de reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y tratamiento y promoción de la salud mental y el bienestar. Esto en el ámbito de la Unión Europea ha tenido su correlato mediante una convocatoria para intentar captar las mejores prácticas precisamente en el ámbito de las medidas de promoción de la salud. Y esto, bueno, pues es una de las cuestiones que ha sido importante en este último periodo. Un cambio en el patrón epidemiológico, como hemos visto, muy ligado a esa mayor esperanza de vida. Si repasamos lo que ha ocurrido en nuestro país desde comienzos del siglo pasado hasta la fecha, podemos ver que la esperanza de vida a comienzos del siglo pasado estaba poco más de alrededor de los 30 y pocos años, y como en un siglo más que casi se ha triplicado, con un crecimiento constante y sostenido, con un dimorfismo a favor siempre de la mujer, pero bueno, podemos ver que el crecimiento ha sido francamente esperanzador. Esta situación se ve pues trasladada a la pirámide poblacional con esos más de 38 años de media, con algunos años más para la mujer, y bueno, pues nos sitúa en una situación francamente favorable de evolución social, económica y de bienestar. Pero ha habido otro cambio verdaderamente importante, como ya hemos señalado, a la hora de indicar las causas de esa preeminencia de las enfermedades no transmisibles. Y ha sido cambios importantes en los estilos de vida, en la alimentación, en la actividad laboral y en el ocio. De manera que la Organización Mundial de la Salud nos señala que hay cuatro factores comportamentales evitables que actúan directamente en estas enfermedades, en la aparición y en el surgimiento de estas enfermedades no transmisibles, que son el consumo del alcohol, la inactividad física, la dieta malsana y el consumo y el uso abusivo del alcohol, que nos dan cifras verdaderamente millonarias de fallecidos atribuibles a cada una de estas causas. En nuestro país, baste señalar o trasladar la importancia que tienen. Por ejemplo, el tabaco se le atribuye anualmente al fallecimiento de 67.000 personas. Solo en el ámbito de los cánceres se declaran 30.000 cánceres nuevos cada año, y lamentablemente es de los cánceres que tiene peor pronóstico. A los 5 años tan solo alrededor del 13% sobrevive al 5.º año tras el diagnóstico. Vemos que nuestro país tiene un desbalance, tiene un mayor incremento de esto, y si lo trasladásemos a las enfermedades infecciosas, pues el número de fallecidos que origina el tabaco en nuestro país es superior al que se estima para el conjunto de las muertes por rabia a nivel mundial. Ocurre que las dietas inadecuadas y la inactividad física ya casi suman tanto como el propio tabaco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que estos cambios comportamentales lo que están haciendo es incrementar, suponen más del 70% de las muertes a nivel mundial,
matan a 2 de cada 2 segundos a alguna persona en el mundo de forma prematura entre los 30 y 70 años. ¿Y qué es lo que hacen estos cambios comportamentales? Pues se traducen en cambios metabólicos fisiológicos que son hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, hiperglucemia e hiperlipemia, que son los que finalmente se traducen en la aparición de estas enfermedades no transmisibles que originan una mortalidad tan elevada y que, por lo tanto, su lugar de incidencia o donde debe de abordarse debe ser necesariamente desde el punto de los factores prevenibles. Es decir, que esto, si hemos de hacer un tratamiento etiológico de la enfermedad, donde debe de incidirse es imprescindiblemente en el ámbito de la prevención de aquellas factores comportamentales que son los que originan los factores, esos cambios fisiológicos metabólicos. Es verdad que cada vez es más reconocido el hecho de que vivimos en una sociedad en la que pensamos que existen remedios para todos y que el cuidar nuestra salud prácticamente no tiene ningún sentido y que debemos de acudir a un sistema sanitario que nos ha hecho concebir verdaderas esperanzas de que vamos a ser prácticamente inmortales, cuando buena parte de la verdad es que nuestro comportamiento determina nuestro nivel de salud y que por lo tanto es cada vez más importante que seamos corresponsables en lo que hacemos. La alimentación es un aspecto verdaderamente importante, como hemos señalado, el controlar el consumo excesivo de sal, azúcar e hidratos de carbono de rápida asimilación son factores, junto a la grasa, que son verdaderamente críticos a la hora de tener un elevado nivel de salud. Si entramos en el análisis de cuál es la situación, el gasto que origina el sistema sanitario en nuestro entorno, podemos tirar de los datos que publicaba en el año 18 el Ministerio de Sanidad y nos decía que aproximadamente nuestro país gasta el 6,3% del Producto Interior Bruto en el ámbito sanitario, del gasto público que se gasta. Pero además se nos dice también que hay otros gastos, que son las lentes, los audios, las consultas privadas, el copago, que elevan un 2,6% el gasto del Producto Interior Bruto, de manera que en su conjunto nuestro país gasta aproximadamente el 9% del Producto Interior Bruto en el ámbito sanitario. Cuando vemos qué distribución tiene el gasto público dentro de los distintos factores, vemos que el 63% se lo lleva la atención hospitalaria, que la farmacia se lleva el 17% y que la atención primaria se lleva el 14%. Otros aspectos del gasto sanitario suponen tan solo el 6% y la salud pública únicamente se lleva el 1,1% del total del gasto ocurrido. Además, cuando miramos qué tendencias son las que se observan en la evolución del sistema sanitario, por ejemplo, podemos ver que entre esos dineros que nos anuncian que hay que desarrollar investigación y desarrollo de los fondos europeos, pues por ejemplo una comunidad autónoma tiene previsto gastar 2.000 millones de euros o hace propuestas de gasto de 2.000 millones de euros para lo que llaman Salud 4.0, entre los cuales están terapias emergentes y medicina personalizada, infraestructuras y equipos, más conectividad y transformación digital. Aquí es una cuestión que no deja de sorprender cuando la parte que se dedica a medicina preventiva, no solo en nuestro país, sino en el entorno europeo, es francamente pequeña, a pesar de lo que he querido cargar las tintas con esos factores comportamentales modificables que son los que están originando el 70% de la mortalidad en nuestro entorno, ¿no? En concreto, nuestro país en medidas preventivas tiene el 2% del gasto sanitario, mientras que algunos otros países pues, llegan, como el Reino Unido, hasta el 5% o en Italia hasta el 4,4%. Ha habido un elemento verdaderamente disruptivo en el sistema sanitario en este último periodo y es el que nos marca esta curva que es la evolución de la mortalidad. Y es que aquí se observa un evidente pico que se corresponde al año 2020, en la primavera del año 2020, y que tiene que ver con el COVID. Esto hizo que cuando se ha analizado la mortalidad en el periodo enero-mayo del año 2020, se puede observar un cambio importante en los factores que han ocasionado la mortalidad en ese periodo. Las enfermedades del sistema cardiocirculatorio siguen siendo la primera causa de mortalidad, pero ya no tienen ese
alrededor del 30%, han bajado un poquito, y las enfermedades infecciosas y parasitarias, que habitualmente estaban con un poco más del 1%, ocupan ese segundo puesto, casi a la par que las del sistema circulatorio, y superan a las enfermedades oncológicas. Esto nos hace que pues tengamos que reflexionar sobre el ámbito completo de lo que son las actuaciones en el ámbito de la salud pública y pues que hay otros ámbitos como la sanidad ambiental, como la seguridad alimentaria, como los riesgos emergentes que incuestionablemente deben de ser atendidos. La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están intrínsecamente relacionadas y, siguiendo lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pues hay más de 200 enfermedades en este ámbito que originan nada menos que 600 millones de personas afectadas, enfermas al año, y que originan casi 500.000 de muertos anuales. Es verdad que además afectan a los grupos de población más jóvenes, especialmente a los menores de 5 años, y que el número de fallecidos que originan, pues indudablemente en ese grupo de población es muy alto en el grupo de las enfermedades diarreicas. Todo ello además tiene un importante impacto económico en la economía mundial. Pero además esas enfermedades tienen, hay otro grupo de esas enfermedades tienen un componente que son, o ha llamado la importancia en este último periodo, todo lo que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas. Y es que buena parte de esas enfermedades transmitidas por los alimentos son de este grupo, pero además de las enfermedades transmitidas por los alimentos, los animales son capaces de transmitirnos otras enfermedades que, aun cuando no sean por esa vía, pues tienen una importancia también importante en el impacto en la salud. Estas circunstancias han determinado que en lo que va de siglo, pues los organismos internacionales hayan establecido una alianza tripartita con objeto de desarrollar lo que han denominado Enfoque Una Salud, para abordar enfermedades zoonóticas, las enfermedades transmitidas por los alimentos, eventos químicos, eventos radiológicos y la resistencia a los antibióticos, conscientes de que el abordaje de estos problemas va más allá del que puede ser desarrollado por un único departamento y que cuya solución requiere de la colaboración intersectorial e interprofesional. Esto ha llevado al concepto que se está pregonizando como concepto Una Salud y que amparado, avalado por el conocimiento científico y respaldado por las organizaciones internacionales, no solo por OMS, sino también por la Oficina Internacional de Epizootias, también, como no, por la FAO, igualmente por el Banco Mundial, etcétera, etcétera, pues está determinando que infiltre todas las políticas. Por ejemplo, ahora que se ha tramitado al Congreso la Estrategia de Acción Exterior Española del año 21 al 24, que se va a sustentar en 4 pilares fundamentales, en concreto en uno de ellos, el del planeta más sano, habitable y verde, nos dice que la biodiversidad y reforzar la gobernanza global se va a basar necesariamente en impulsar las políticas Una Salud. Esto se puede leer en el texto que está disponible en Internet y se ha mandado al Congreso, en el cual se dice que necesariamente tiene que haber una aproximación más holística a la salud, basada en el enfoque Una Salud, que conecte más y mejor las dimensiones humana, animal y ecológica. En este sentido, incidiremos en cuestiones como la seguridad alimentaria, la sanidad animal y zoonosis, así como en la relación entre la salud humana y la salud planetaria. Si nos referimos a nuestro organismo supranacional de referencia, que es la Unión Europea, el tema Una Salud no solo está ya como la base fundamental del programa de resistencia antibiótica, sino que va influyendo o afectando cada vez a más políticas. Por ejemplo, el documento habitual de fuentes y tendencias, el de zoonosis y brotes alimentarios, pues ya en estos últimos años ya tiene la denominación Una Salud. Para los veterinarios el concepto Una Salud es fácil de entender. Desde siempre el control de las zoonosis ha sido una herramienta de control, desarrollo profesional importante, y hemos entendido que las enfermedades e infecciones que afectaban a la salud humana y eran compartidas con la sanidad animal, pues bien se transmitían o bien de forma directa o bien a través del medio ambiente, a través de portadores herbóreos y vectores. Es decir, que ese componente de salud humana, salud animal y salud del medio es un aspecto que venimos ejerciendo sin necesidad de que nadie nos lo haya tenido que explicar desde hace muchos años. Es más, cuando
pues nos acercamos a cualquier problema, su complejidad excede cualquier dimensión. En esta imagen que nos intentan explicar la multiresistencia que pueden verse favorecida y diseminada por las aves migratorias debido a que se alimenten en vertederos en los cuales se hayan eliminado alimentos contaminados y que estas aves puedan migrar a muchos miles de kilómetros y vehicular allí precisamente bacterias resistentes, esto nos puede valer para cualquiera de las zoonosis que trabajamos. Y por pensar, una de las últimas que ha afectado a nuestro país, el virus del Nilo Occidental, esto sería todavía más complejo porque necesitaríamos la colaboración de ornitólogos que trabajasen el tema de las aves, entomólogos que actuasen en el vector imprescindible de la enfermedad, gente que trabaja el ámbito de la sanidad humana y, como no, el veterinario, que igualmente afecta a las aves y a los caballos. Es decir, que esta complejidad, esta necesidad de trabajar coordinadamente es una necesidad de este tiempo en el que el nivel de conocimiento es cada vez más evolucionado, más sofisticado y más complejo. Pero esta cuestión se nos viene marcando ya desde siempre. Basta pensar en los determinantes de la salud de la LONDE del año 75, en lo cual se nos venía a indicar que precisamente la salud era el resultado de la salud del medio o del medio donde se desarrollaba la actividad de la persona, de qué nivel de sistema sanitario teníamos, las prestaciones del sistema sanitario, cuáles eran los estilos de vida de las personas y cuál era la genética o los factores biológicos que la afectaban. Esto, cuando se ha cuantificado, y nos decía la LONDE cuánto pesaban estos factores determinantes en el resultado final en la salud, y se ha llevado, Dever lo realizaba unos años más tarde, en qué se gastaba en cada uno de los factores, se ha visto lo que ya hemos comentado con anterioridad, y es que el grueso del gasto financiero se lo lleva el sistema sanitario, cuando quizá no sea el que tiene un mayor peso en el resultado final de la salud, y que otros temas, entre los cuales está pues los estilos de vida o el entorno en los cuales hay que incluir la alimentación, pues tienen un peso francamente más relevante, aun cuando luego no tienen el mismo reflejo. Esto sería el contexto sanitario. Un apunte rápido. Ahora vamos a hacer otro apunte muy rápido también. ¿En qué contexto social estamos? Un contexto social de permanente cambio. Si algo nos ha traído sin duda la pandemia ha sido pues darnos de bruces, ponerse en primer plano lo que sin duda estábamos postergando y no queríamos ver. Y era que estamos haciendo el cambio climático, el agotamiento de la biodiversidad, son problemas que están detrás de nuestra calidad de vida de forma directa, y cuando se han analizado qué es las consecuencias o los orígenes de alguna de las grandes pandemias que han asolado a la humanidad en el último periodo, empezando por el SIDA, siguiendo por el SARS, el ébola, en todas ellas siempre ha estado el problema de problemas de la biodiversidad, han sido los temas. De manera que, siguiendo lo que nos dice la directora del tema de salud pública y medio ambiente de OMS, María Neira, es importante que la gente entienda que el cambio climático no es una cuestión de ecología o activismo, sino de salud pública y de economía y de calidad de vida, y en consecuencia un tema muy importante que de forma desapercibida estamos viviendo en otros factores, como la contaminación del aire. Se nos dice que bueno, pues ya hasta el 25% de la mortalidad está ligada a la calidad del aire de las ciudades, y esa calidad del aire está muy relacionada con el modelo de movilidad que utilizamos. Este tema del cambio climático es absolutamente claro y evidente, de manera que cuando se comprueba los registros de temperatura que tenemos, 2020 fue el año más cálido junto al año 2016, y esos cambios de temperatura pues, son sostenidos y mantenidos en estos últimos años, de manera que los años de este siglo han sido los más cálidos, y cuando miramos determinadas zonas, pues las diferencias térmicas son verdaderamente abrumadoras. Hay datos analíticos también que permiten comprobar cómo hay un incremento sostenido de los niveles de CO2 en la atmósfera, como de forma permanente. Esto es un problema que es claro y mantenido. Esto lleva a las Naciones Unidas
hablar de que la crisis climática, la biodiversidad y la contaminación deben abordarse en conjunto para garantizar un futuro sostenible. Esto tiene importancia porque al final, como estamos viendo, ya las olas de calor que asolaron Europa en el año 2003 se tradujeron en más de 17.000 fallecidos en París, y hemos visto cómo sucesivas olas de calor posteriores han tenido el mismo reflejo en la población humana, pero además el medio ambiente claramente se ve afectado y se nos anuncia que de mantenerse este incremento de la temperatura global, pues originará más de 1 millón de fallecidos, de desaparición de especies conocidas, ¿no? Esto está determinando que a nivel global pues, las distintas organizaciones estén tomando medidas al respecto. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, pues, de cara a un futuro sostenible, ha elaborado el Plan Pacto Verde Europeo, en el cual hay distintos ámbitos de actuación: los de movilidad, la calidad del aire, el agua, pero también un factor o un ámbito en el que nos afecta de forma muy directa, de la granja a la mesa, un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Esto nos va a hacer que pues, en un futuro próximo, para el año 2030, se produzcan cambios importantes. El objetivo es que se utilice un 50% menos de pesticidas, un 20% menos de fertilizantes, que haya un 25% más de agricultura ecológica y haya un consumo que baje el consumo de antibióticos en la agricultura en general en el 50%. Esto está determinando cambios importantes en el modelo de alimentación de la población por compromisos éticos o no de respeto al medio o de sostenibilidad, que bueno, pues cada vez tenga más impacto en el consumo de productos muy ligados a nuestra actividad profesional, que es el consumo de las carnes. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, viene señalando a las carnes rojas entre las precursoras de cáncer y recientemente, en coincidencia con el día 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer, la Unión Europea presentaba su nuevo plan de actuación en esta materia y en concreto pues, plantea la reducción del consumo de carnes rojas y procesadas entre uno de sus objetivos, y todo eso tiene una implicación brutal para el resto de la cadena productiva, en el sentido de que bueno, pues las organizaciones y los productores agrarios se pudieran ver claramente afectados. En concreto, se han hecho estudios y se ha comprobado cómo el impacto que pudiera tener en las explotaciones ganaderas tendría un costo medioambiental positivo, pero afectaría a ese grupo de población. Por lo tanto, está estudiándose la posibilidad de incrementar vía impuestos las producciones ganaderas. En nuestro país ya hemos vivido algunas escaramuzas en relación a este cambio que parece imparable, alentado también desde la industria agroalimentaria. El año pasado, en Barcelona, se intentaba poner fin al consumo o regular el consumo de carne en los colegios, y vimos cómo inmediatamente pues, las organizaciones agrarias pues, hablaban y se ponían en contra de este fenómeno. Estos días en Francia se está viviendo en Lyon una situación absolutamente semejante, en la cual se está intentando que los menús en los centros escolares pues, prescindan del consumo de la carne, y eso ligado a un modelo social distinto en el que es emergente las sociedades islámicas o judías, en las que o bien no comen carne de cerdo, o en caso de hacerlo siempre lo hacen de una manera, esas carnes tienen que tener un origen determinado. Además, cuando se ha visto que se daba la alternativa de un menú con carne o otro sin carne, más de la mitad de los alumnos de primaria no seleccionaban nunca el de carne por gusto, tradición familiar o percepción religiosa, es decir, que se está produciendo un cambio verdaderamente importante. Paradigma de los países consumidores de carne, que es Argentina, pues también hemos visto cómo se está produciendo una evolución verdaderamente a la baja del consumo de carne de bovino, quizá ligado a factores económicos más que a otra razón, y es que la globalización está determinando que 7,5 de cada 10 kilos vayan a puertos chinos con precios de producto internacional, y en consecuencia pues afecte a los países más complicados. Pero por otro lado, frente a ese freno al consumo, en otros lugares como en Costa de Marfil, nos decía estos días la prensa cómo la población lugareña, aun a pesar de que esté prohibida la caza de los animales,
se ven obligados al consumo de animales silvestres, pues para complementar la dieta, de modo que era muy tradicional en nuestro medio en esa cultura de autoconsumo, ¿no? Además, pues determinadas tendencias están hablando de cómo va a evolucionar todo esto, y se habla de clonar carne, hacer cultivos celulares con objeto de hacer producciones a la carta, en las cuales con diferentes perfiles nutricionales en cuanto a proteína, grasa, cafeína, vitaminas, adaptadas más al consumidor. Al final, hablando de esas cosas que nos dicen productos funcionales, como ya hemos vivido en otros momentos con la leche, que se le ha quitado las grasas, se le ha adicionado el calcio, se le ha puesto ácido fólico, ácidos omegas varios, etcétera, etcétera. La industria alimentaria no va a parar en esa línea, y como este desarrollo biotecnológico es igualmente está en marcha para la producción de leche, con la ventaja de que es más fácil porque no tienen que darle una textura, de manera que se habla de que en 5 años puede haber ya leche de este origen de bioreactores, y como en paralelo también la proteína vegetal se trata de progresivamente que en el año 2040 se habla de que el 25% de la carne animal sea sustituida, o la proteína animal sea sustituida por proteína vegetal. Añadido a esto de cambio social, la presencia de los animales de compañía es un fenómeno absolutamente imparable, que a mayor nivel adquisitivo, mayor presencia de animales de compañía, con una mayor integración en los modelos familiares. Sí, y ligándolo todos estos cambios de distintos ámbitos energéticos, agroecológicos, digitales, de transición humana, como nos decía el ministro Planas, pues lo que requieren al final son de individuos capaces de adaptarse a los nuevos enfoques y desafíos. Por lo tanto, vamos a entrar en el tercer punto, y es ver las profesiones sanitarias. Las profesiones sanitarias son aquellas que pertenecen al ramo de la sanidad, por lo tanto son las personas que trabajan en la sanidad civil. En el ámbito de la sanidad, ya en nuestro país nos dice la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias del año 2003 que desde la primera regulación que se hacía de las profesiones sanitarias a mediados del siglo XIX, pues estaban incluidas en estas profesiones la medicina, la farmacia y la veterinaria, eran las imprescindibles de este ámbito. Pero junto a ellas, cuando se desarrolló a mediados del siglo pasado, en 1951, pues indudablemente aparecen otras, no solo los médicos, no solo los farmacéuticos, también los odontólogos, también los practicantes, también las matronas. Y esto es algo que cuando preguntamos al INE cuál son la situación actual de las profesiones sanitarias, nos dice que en el ámbito de las profesiones sanitarias colegiadas tenemos un elenco de 16 profesiones al menos, que reconoce, con una clara hegemonía en cuanto a número de efectivos de enfermería, seguida de las profesiones médicas, y la veterinaria se encuentra en un lugar intermedio con 33.000 profesionales para el año 2019. Esto ya está. Entonces, entraríamos en un tercer punto para intentar hablar de las especialidades en el ámbito sanitario. Se nos dice que es especialista quien tiene conocimientos profundos en una rama determinada. Y además se nos añade que en el ámbito médico las administraciones públicas no contratan para ejercer como especialista a nadie que no tenga acreditado su título de especialista. Esta es una constante en el ámbito del ámbito asistencial sanitario. Si nos metemos en la página del Ministerio de Sanidad y vemos qué tipo de profesionales están llamados a tener especialidad sanitaria, vemos que los que pueden concurrir a las mismas son los profesionales de la biología, de la enfermería, de la farmacia, de la física, de la medicina, de la psicología y de la química. Como podemos ver, veterinaria queda claramente excepcionada, y el número de especialidades que se acerca a las 50 son tan variadas y variopintas como las que aquí tenemos. Algunas de ellas, las azules, son exclusivamente médicas, otras son multidisciplinares, como el análisis clínico, la bioquímica clínica, la microbiología y parasitología o la radiofísica hospitalaria.
y otras pues son propias de la enfermería, que hay hasta 7 especialidades en el ámbito de la enfermería. Otras son específicas de la farmacia, hay 2 específicas de farmacia, y qué no decir de la psicología clínica, que no he marcado, pero también es una profesión específica. Repasando qué ámbitos o qué especialidades sanitarias son las que hay, pues podemos decir que los biólogos pueden acceder a 5 especialidades sanitarias, que los enfermeros a 7, farmacia puede acceder a 7 especialidades, medicina a 48, de las cuales 44 son exclusivas y 4 comparten con otras profesiones. La psicología solo puede acceder a 1, que es específica. Los químicos acceden, igual que los biólogos, a 5 especialidades que son compartidas también con biólogos y con farmacéuticos. Los físicos acceden a 1. En total hay una pléyade importante de especialidades. Estas son las especialidades pluridisciplinares que pues son análisis clínicos, como ya hemos señalado, bioquímica clínica, radiofísicos, inmunología y microbiología y parasitología. El desarrollo de estas especialidades sanitarias viene determinado, empezó con la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Las especialidades sanitarias es uno de los grandes logros del sistema de salud español. Y por ponerle cifras a la convocatoria de este año, pues son las comunidades autónomas las que tienen las unidades docentes y por lo tanto las primeras que proponen el número de alumnos que pueden recibir cada uno. Es el Consejo Nacional de Especialidades la que determina el número y finalmente ello va al boletín, el número de especialistas, el número de plazas que se convocan. Para el examen del día 17, el número total de plazas convocadas son 10.249, fundamentalmente casi 8.000 médicos, seguido de enfermería con 1.683 y en menor medida farmacéuticos, psicólogos, radiofísicos, químicos y biólogos. El título para acceder a estas especialidades en ciencias de la salud, la creación de estos títulos viene determinado por el Ministerio de Educación de acuerdo con el de Sanidad, a propuesta del informe de la Comisión de Recursos Humanos y siempre también a propuesta de la organizaciones colegiales. Hay en este momento un Real Decreto que está en periodo de alegaciones bueno, ya finalizó las alegaciones y por lo tanto de publicación definitiva en caso de que así se considere, en el cual se establece que precisamente qué papel juega cada uno de los aquí reflejados a la hora de hacer la propuesta de nuevas titulaciones en el ámbito de la formación especializada sanitaria. Esta formación especializada sanitaria tiene una formación teórica y una parte práctica. Exclusivamente se puede realizar en aquellos lugares que han sido reconocidos, han sido acreditados como centros acreditados para la formación y los profesionales que se incorporan a esta formación tienen que tener dedicación completa. Se hace mediante esta convocatoria que hemos ya señalado, una convocatoria anual que es específica para cada una de las convocatorias. Cuando se habla de las especialidades sanitarias se nos suele decir que, bueno, pues, que tenemos dificultad por el celo que hay en determinados ámbitos para dejarnos entrar. La verdad es que la lucha es brutal dentro de todas las especialidades y dentro de todos los colectivos para intentar tener una mayor visibilidad, presencia y desarrollo profesional. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, los anestesistas han manifestado que esto les ha sacado un poco de su invisibilidad. Los de urgencias, que estaban previstas la creación de la especialidad, que no es especialidad en nuestro país, que estaba prevista la creación en un Real Decreto del año del 2014, pues el ministro había comprometido que antes de finalizar el año 2020 saldría las especialidades. El hecho de que no haya salido la de urgencias y emergencias pues le ha determinado que haya sido reprochado por parte de ese colectivo. En el ámbito de la genética ocurre exactamente lo mismo. Si algo está evolucionando de un modo muy importante en el ámbito de la medicina es que pasamos de las percepciones globales a la medicina personalizada y eso pasa indefectiblemente por el desarrollo de la sociedad de genética humana, que es inexistente en nuestro país y por lo tanto ellos también están muy beligerantes y de hecho, pues por ejemplo, el día 11, liderado por el Carlos III ante ese desarrollo de la medicina de precisión y ver la urgencia de que esto vaya adelante, han convocado una jornada que se va a desarrollar en la Fundación Areces.
Y bueno, pues quizá también reconocer que aun cuando aquellas que ya tienen una especialidad, y pongo algo, el día 28 era el Día de las Enfermedades Raras y recojo pues las declaraciones de Pablo Prieto, que es nuestro referente en el ámbito de la pediatría de enfermedades raras, nos dice que falta el reconocimiento legal de las especialidades pediátricas, hace que pueda ocurrir la paradoja de tener 5 mejores pediatras de una especialidad pediátrica concreta y tener otra especialidad sin gente. Es decir, que ellos reconocen que dentro de la pediatría es un mundo de subespecialidades, que cuando hay un concurso de traslados, si todos los que van tienen el mismo perfil de esa subespecialidad, resulta que no cubren todas las necesidades. Por ello, dice, pedimos que al igual que las especialidades pediátricas tienen el reconocimiento social y todos entendemos, por ejemplo, que la enfermedad del corazón del niño debe ser tratada por un pediatra con formación especializada en cardiología, pues es necesario que desde el punto de vista político-legal esto sea así. Y pongo énfasis en esto porque este es el pensamiento de cómo funcionan las especialidades en el ámbito sanitario. Es decir, que el nivel de especialización es brutal y lo dejo aquí de cara a cómo hemos de trasladar esa concepción si queremos entrar en el ámbito de las especialidades. Digo, entrar los profesionales de la veterinaria en el ámbito de las especialidades sanitarias. Es decir, que tenemos que tener un campo de intervención claramente definido y perfectamente acotado con el mayor nivel de cualificación posible. Vamos a entrar en el último punto, que serían las especialidades en el ámbito sanitario. Si preguntamos a Google qué hacen los veterinarios, nos van a decir que la función principal de la medicina veterinaria es la de diagnosticar, pronosticar, tratar y prevenir las enfermedades que afectan a los animales domésticos de experimentación, exóticos, salvajes y ganaderos. Evidentemente, esta definición pues se nos queda un poquito coja. Es decir, que si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice, además de esa percepción de prevenir y curar enfermedades de los animales, nos dice también el control de los alimentos de origen animal. Y esto queda claro en una evolución histórica de nuestra profesión, que por ejemplo queda recogido en el libro blanco de la titulación de grado en veterinaria, en la que se nos comienza diciendo que en los estudios universitarios a finales del siglo XVIII la profesión veterinaria estaba principalmente ligada al medio rural y a la milicia, y que progresivamente no solo eso fue atendiendo a los animales de guerra, que eran los caballos, sino que también entró en los animales de renta, y que a mediados del siglo XIX, con motivo de las normativas en materia de mataderos y mercados de abasto, el veterinario a partir de ese momento empieza a tener una actividad importante en el ámbito de la salud pública. Todo ello determina que las funciones del veterinario no solo son las reconocidas y hegemónicas en el ámbito de la medicina animal o de la producción y de la sanidad animal, sino que también hay un ámbito verdaderamente relevante con una trascendencia muy importante en el ámbito de la salud pública, y que es la inspección de alimentos, que debe de completarse con aquellas otras relativas a la sanidad animal en materias compartidas como la zoonosis o el tema de la resistencia antibiótica o temas ambientales. Todo ello queda más o menos plasmado en la orden que regula la capacitación de los alumnos que vayan a estudiar veterinaria, en los cuales se dice que los estudiantes tienen que tener competencias en alimentos de consumo humano, tienen que tener también enfermedades de los animales, incluidas zoonosis, en la cría, manejo y bienestar, reproducción, protección y alimento de los animales, la producción animal y la valoración de su impacto ambiental, y, bueno, pues indudablemente la relación con otros profesionales de la salud y, como no, los riesgos emergentes. Esto se traduce en créditos mínimos que deben de garantizarse en la formación de los profesionales, y aparece así recogido en esta orden, en la cual podemos ver que un grueso importante de ellas es formación básica, pero sobre todo ciencias clínicas y sanidad animal. La producción animal, la tecnología alimentaria o las prácticas tuteladas tienen un peso menor. Cuando vamos a la práctica, también tirando los datos del libro blanco de la titulación de grado de veterinaria, podemos ver que la actividad del veterinario es verdaderamente biodiversa. Es decir, que hay gente en la administración pública, hacen alimentación, hacemos campañas de saneamiento, clínica equina, un amplio volumen de ellas que
por singularizar en un resumen que se hacía con motivo de esa huelga veterinaria, quedaba sintetizado que en el año 2019 había alrededor de 30.000 veterinarios en nuestro país, colegiados, de los cuales el 58% hacían ejercicio libre, el 12% estaban en la empresa, un 21% en las administraciones públicas y un 9% estaban en el desempleo. Esta abigarrada y diversa actividad o campos de actividad veterinarios quedan igualmente recogidas pues, en los ámbitos o secciones de la Academia de Medicina, y es fruto de esta evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo de la profesión. Empezó haciendo una actividad que progresivamente ha ido enriqueciéndose, adaptándose y dando respuesta a necesidades sociales que eran claras y eminentes. Esto lo estamos viviendo estos días, por ejemplo, cuando los especialistas en équidos están pues certificándose en su propia especialidad, en su propio campo. ¿Qué no decir en todo lo que tiene que ver con la hiperespecialización en el ámbito de los animales de compañía, en los cuales las prestaciones pues de todo tipo que se dan a los animales de compañía son equiparables a la del mejor servicio asistencial humano. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante, y es que hemos ido evolucionando y fruto de esa evolución pues se van produciendo especificidades en el desarrollo de nuestro campo que, llevándonos a la reflexión que nos hacía Darwin en El origen de las especies, esas pequeñas variaciones, ese alejamiento de actividad va determinando que aparezcan verdaderas especies o razas distintas, que en el ámbito que nos ocupa es que un veterinario, una formación originaria de veterinaria, pueda derivar en actividades específicas en el desarrollo, como hemos visto, veterinario del ejercicio de los équidos o de especialidades verdaderamente variadas en el ámbito clínico o, como no, en el ámbito de la salud pública. Y es que desde el año 53 se viene reconociendo que las labores del veterinario pues son las del ámbito del veterinario titular, del veterinario de la administración, eran la inspección de alimentos y el control de zoonosis, y aparecía un abigarrado conjunto de actuaciones que tenía que hacer el veterinario titular en esta normativa del año 55, dirigir el matadero, la inspección de las reses de cerdo, del autoconsumo de los cerdos, las condiciones sanitarias de los establecimientos donde se libraban productos de consumo, la caza, la volatería, etcétera, el suministro de leche, un conjunto de medidas que estaban implicadas en el ámbito de la inspección sanitaria, pero también en el control de la riqueza pecuaria y en el control de estas actividades. Esto estamos hablando de finales del siglo pasado, y progresivamente el ordenamiento sanitario ha ido determinando que la veterinaria de salud pública sea un elemento básico del sistema sanitario. Es decir, que en este momento la veterinaria de salud pública es un elemento básico, como lo recoge la Ley General de Sanidad de las funciones sanitarias, en lo que tiene que ver con las áreas de la higiene alimentaria, en mataderos, industria y en la armonización y en el control y lucha de las zoonosis. En resumen, el veterinario, en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, nos dicen que nos corresponde realizar a los licenciados en veterinaria el control de la higiene y la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente la zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades. Esto es algo que nos lleva a una cuestión que es importante por ir ganando tiempo, y es que la Ley General de Salud Pública contempla una disposición adicional primera que el Gobierno debe de modificar el Real Decreto que regula y clasifica las especialidades en ciencias de la salud, de manera que la formación en salud pública quede abierta al resto de profesiones sanitarias. Y este es una lucha que hemos de saber canalizar si no queremos quedarnos fuera de un modelo que cada vez está más complicado. Es decir, que el veterinario debe de acceder a esa especialidad, que es la especialidad de salud pública, y en la medida que lo hacen otros profesionales cuya cualificación curricular es en muchos casos inferior
a la de nuestra profesión, a otras que son multidisciplinares, como hemos señalado, el análisis clínico, la bioquímica, la genética, la inmunología o la microbiología, teniendo claro que, como hemos visto en la convocatoria, el número de plazas que tenemos en juego en este ámbito es notablemente pequeño. Para intentar ver qué cosas son las que en este momento requiere la salud pública en el ámbito de la administración competente, nada mejor que entrar en el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, en la cual el programa actual nos dice que anualmente se incluyen los controles en cada ámbito, y los ámbitos son el ámbito de la producción primaria y de la cadena alimentaria, que compete al Ministerio de Agricultura, en el ámbito de los establecimientos alimentarios y de los alimentos, que compete al Ministerio de Consumo, y un último ámbito que es las mercancías de uso o consumo humano procedente de terceros países, que es Sanidad Exterior y corresponde al Ministerio de Sanidad. Cuando entramos en la organización de estos departamentos, que vienen regulados en una orden de reciente publicación, podemos ver que al Ministerio de Agricultura le corresponden precisamente, como hemos visto, la producción primaria, al de Sanidad hemos dicho que la Sanidad Exterior, y al de Consumo lo que tiene que ver con los alimentos y establecimientos alimentarios. Aquí aparece un desarrollo más o menos pormenorizado, pero baste entrar en los programas que corresponde desarrollar en el ámbito de la producción primaria para darnos cuenta que en ese ámbito hay programas muy ligados a ámbitos que son tradicionales en la veterinaria, como cómo se alimentan los animales, las explotaciones ganaderas, pero otros como la sanidad vegetal o el control de fitosanitarios que nos quedan fuera de lo que es nuestro ámbito. Sin embargo, los programas que quedan en el ámbito de la agencia de la Ecosan son básicamente programas que coordina y lidera como órgano de respuesta internacional a Ecosan, pero en el ámbito de las comunidades autónomas, quien los desarrolla son las Direcciones Generales de Salud Pública, al igual que también participan en ellos las entidades locales, porque al final de lo que se trata es del control de los establecimientos alimentarios y los alimentos producidos, comercializados en el mercado interior, con repercusión en seguridad alimentaria. Y aquí tenemos 4 bloques de programas que se realizan. Los controles en establecimientos alimentarios, los controles de información y composición alimentaria, los controles de riesgo biológicos y bioquímicos y las campañas y controles de estudios. Tiene un ámbito sectorial muy variado. Y finalmente estarían los de sanidad exterior, en los cuales pues básicamente lo que se hace es control de las mercancías de uso o consumo humano originario procedente de terceros países y todo lo que tiene que ver con terceros países. Este modelo de trabajo que tiene nuestro país es muy semejante, por ejemplo, al que tienen en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se trata de importar un animal vivo o un producto animal, en los Estados Unidos lo que participan son 3 agencias distintas. El Centro de Control de Enfermedades, que regula los animales y los productos animales que representan una amenaza para la salud humana, el Departamento de Agricultura, que regula los animales y productos animales que representan una amenaza para la agricultura, y el de Pesca y Vida Silvestre, que regula lo que tiene que ver precisamente con el medio natural. Si nos guiamos por lo que dice la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, nos dice que las prestaciones de salud pública se ejercerán con un carácter de integralidad a partir de las estructuras de salud pública de las administraciones y de las infraestructuras en atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que si queremos desarrollar la especialidad en el ámbito de la salud pública, según nos dice la Ley de Ordenación de la Ley General de Salud Pública, tendríamos que focalizar aquella parte que está dentro de la estructura de salud pública, y parece que tenemos claro que cuando vemos la inspección que se hace en los establecimientos y a los alimentos, el grueso de la actividad inspectora cae dentro de la parte de titulares superiores, inspectores veterinarios, es decir, que del conjunto de profesionales de los 6.642 personas que en el año 2019 participaron en el ámbito de las competencias de la Ecosan en el control de alimentos y establecimientos alimentarios, 4.171 eran inspectores, es decir, el 72,2%, y de ellos 3/4 partes eran veterinarios, es decir, que la hegemonía del inspector veterinario en lo que tiene que ver con el control de la
seguridad alimentaria o de la inocuidad alimentaria en el ámbito de las competencias de la agencia son claramente elevadas. Sin embargo, baste repasar alguna de las, la plana de algunos de los medios habituales para reconocer que hay otros ámbitos de la profesión que igualmente tienen una relevancia importante, y son las enfermedades animales, ya sea las que afectan a los équidos, a los cerdos o la identificación animal, y todo ello requiere igualmente un nivel de especialización verdaderamente elevado. Esto tenemos antecedentes ya en nuestro país, y es que, por ejemplo, por traer un ejemplo que conozco bien, que es el de nuestra comunidad autónoma, en el año 1988 se produjo lo que se vino a denominar reestructuración veterinaria, y es que aquellas funciones que veníamos realizando los relacionados titulares, que se habían establecido normativamente desde mediados del siglo XIX, funciones en el ámbito de la producción animal, de la sanidad animal, del bienestar animal, y por otro lado de lo que ahora se entiende como establecimientos alimentarios o alimentos, se especializaban. De manera que había una serie de profesionales, que eran los servicios veterinarios oficiales de salud pública, que se encargaban precisamente de integrarse en las zonas de salud para hacer ese tipo de actuaciones, mientras que las relativas a la sanidad animal quedaban en otro ámbito, que era el de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y los profesionales titulares, los veterinarios titulares de aquel momento, se dividieron en dos ámbitos bien distintos. Y se estableció una raya de actuación con la necesidad, con la siempre necesaria coordinación, pero con actividades específicas y monográficas a desarrollar en cada uno de los ámbitos. Esa coordinación es la que nos está marcando los organismos internacionales en materia de una salud. Es decir, que los que trabajen en el ámbito de la salud humana, los que trabajen en el ámbito de la sanidad animal o los que sean competentes en el ámbito de la sanidad ambiental deben de coordinar sus esfuerzos, pero desde un nivel de especialización que permita un abordaje multisectorial, multiprofesional en ese ámbito. Es decir, que si queremos evolucionar, si queremos no perder el tren que en este momento parece que es el de la especialización hasta ese nivel que he querido singularizar en el ámbito de la pediatría, hemos de dar un paso al frente, hemos de tener claro que en nuestra profesión hemos de especializarnos como, al igual que se está haciendo en los ámbitos de la sanidad animal, en el ejercicio clínico, hemos de seguir progresando en ese camino de futuro, en el sentido de que tenemos que dar respuesta, como siempre lo ha hecho la profesión veterinaria, de manera que los tiempos en este momento nos demandan un cambio importante en ese sentido. Entonces, pues aquí lo único que quería para ir terminando era recordar que la necesidad de que si queremos sobrevivir como especie hemos no de ser más fuertes, sino hemos de ser más hábiles, y de no intentar meter un elefante en un 600, sino ver con ese 600 qué rendimiento le podemos sacar. Es decir, tenemos un ordenamiento jurídico, unas competencias administrativas, tenemos que ser capaces de incorporar nuestras necesidades a una estructura que nosotros no podemos cambiar. Y ya para finalizar, recordar que pues lo que ya sabemos, la inocuidad alimentaria y las zoonosis emergentes tienen una importancia enorme en el bienestar social, como lo ha demostrado la actual pandemia, y son prestaciones básicas de la salud pública. Lamentablemente, la salud pública tiene un incipiente protagonismo en el sistema sanitario, quizá y fundamentalmente porque en ese desarrollo no se ve potenciado por todos los profesionales que están llamados a desarrollarla, y en ese ámbito la incorporación de especialistas en salud pública desde nuestro ámbito y desde los otros que en este momento están trabajando será muy importante. Es imparable el cambio social científico, por lo tanto es necesario que el capital humano responda a los retos que se están planteando en este momento en nuestro ámbito, en el camino de la especialización. Los profesionales sanitarios prestan servicios en instituciones sanitarias, no cabe ninguna duda. Única y exclusivamente se va a aceptar que en el ámbito de la salud pública se puedan especializar aquellos que ya forman parte orgánica de su estructura, y aquellos que están en otros ámbitos tendrán que hacer un desarrollo paralelo semejante, sin lugar a duda, cualificándose en el ámbito en el que tienen las competencias correspondientes, y que eso es absolutamente imprescindible y necesario, que las ciencias veterinarias comprenden una diversidad de campos profesionales y que desde un punto común, como nos decía Darwin, esas pequeñas variaciones determinan
enormes variaciones. Es decir, si ahora se hacen los análisis genómicos, podemos ver que lo que nos diferencia de otros seres vivos es porcentualmente pequeño, pero esa pequeña diferencia es verdaderamente cualitativamente importante. La especialización veterinaria está siendo exitosa, lo ha demostrado en la clínica veterinaria, está dando una respuesta a unas demandas sociales verdaderamente elevadas, y esto es lo que tenemos que seguir haciendo en el resto de los campos profesionales. La veterinaria, por trayectoria y por competencia, nadie puede discutir que es una profesión sanitaria, toda en su conjunto, pero estamos hablando no de que seamos o no sanitarios, sino quienes están llamados a formar parte de las especialidades sanitarias, que son un tema absolutamente distinto, y por lo tanto urge acciones para el desarrollo de las especialidades sanitarias, dando respuesta a una demanda social. No hacerlo puede penalizar las funciones actuales y vernos desplazados, sustituidos por una pléyade de otras profesiones que lo tienen muy claro y que cada vez tienen una mayor presencia social. Y eso es algo que indudablemente tenemos que tener muy claro. Tenemos que necesariamente especializarnos, y bueno, pues este era un poco el mensaje que quería pues comentar, compartir, abierto a pues un mensaje que he lanzado a nivel personal. No represento a nada ni a nadie en este mensaje que he lanzado que no sea a mí mismo, y es una reflexión que como profesional de la salud pública entiendo que debo de hacer para contraponerlo a otros mensajes que hasta el momento están siendo hegemónicos, de una gran transversalidad y que parece contrarios a ese modelo de especialización que tanto se demanda en este momento. Y bueno, esto sería lo que quería compartir. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, don Rufino Álamo. Y a continuación, pues vamos a dar la palabra, porque hay muchas personas presentes de forma virtual, aunque he recibido por chat una pregunta de don Antonio Vela, que dice si la especialidad en la profesión sería mejor por especies o bien por una medicina humana, como medicina humana por aparatos, cirugía, tal vez solo aplicable en pequeños animales. Bueno, estamos hablando de cosas absolutamente distintas, es decir, que es evidente que me he explicado seguramente no con total claridad, porque de lo que estamos hablando en este ámbito es que hay niveles de desarrollo en lo que tiene que ver con las especialidades. Por ejemplo, hemos visto cómo se están especializando en equidos, y ese no es un ámbito que esté en este momento contemplado como en el ámbito de las especialidades sanitarias, que no son especialidades veterinarias. Hablar de especialidades sanitarias, en este caso, tendríamos una primera puerta de acceso, que es la que nos abre la Ley General de Salud Pública, y sería hacer multidisciplinar la salud pública. Y ese sería un acceso no clínico, desde luego. Vale, de acuerdo. Ya veo que dice que mi pregunta fue hecha con anterioridad a la intervención. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. El doctor Rojo. Con el permiso del presidente de la academia, en primer lugar, dar la enhorabuena al conferenciante, porque ha sido una conferencia muy documentada, muy extensa, tan densa como es la veterinaria, yo creo, ¿no? Pero bueno, se entrecorta. Doctor Rojo, se entrecorta la... Es que me corta el servidor, no sé por qué. Ahora se oye otra vez. Ya. Lo que, bueno, pues me han surgido la ventaja de estas conferencias telemáticas online es que uno puede tomar nota, porque está aquí delante de una mesa de despacho. Y yo he tomado unas cuantas notas relacionadas con este tema que a mí me ha preocupado mucho, hasta el punto de que mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España se titulaba Nuevos retos. Era un título un poco irónico, Nuevos retos de la profesión veterinaria, porque algunos... Bueno, algunas de las cosas que yo querría, desde el punto de vista de
la salud pública, de la veterinaria de salud pública, como se llama, o salud pública veterinaria, como algunos otros también dicen, pues es haciendo un repaso a la situación española y haciendo un repaso a las reivindicaciones profesionales ante el Ministerio de Sanidad una y otra vez, como se ha dicho y todos sabemos. A mí me gustaría saber qué argumentos ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Sanidad de este país para manifestar esas reticencias que existen en relación con la inclusión de la profesión veterinaria en ese sistema. Es verdad que hay algunas especialidades que no son patrimonio ni de los médicos, ni de los veterinarios, ni de los biólogos. Y a propósito de los biólogos, otra pregunta que me gustaría hacerte, Rufino. Me ha llamado la atención que haya en eso de que se llama profesión de biólogo, que no es ninguna profesión. Todo el mundo sabe que la biología, por definición, es un conjunto de saberes, pero no una profesión en sí misma. Que no haya ninguna especialidad compartida. No puedo entender qué especialidades sanitarias tienen reconocidos los biólogos que no sean compartidas con ninguna otra profesión médica o biomédica o sanitaria, como se quiera decir. Eso por un lado. Por otro lado, repito, ¿qué argumentos expone el Ministerio de Sanidad para decir, no, tú no perteneces a este sistema? Otra pregunta que me ha surgido es, además de las especialidades tradicionales, ¿qué propuestas se podrían hacer? ¿Qué posibles especialidades existen? Hombre, has dicho has empleado una expresión, otros ámbitos de la veterinaria, la medicina veterinaria. Bueno, no creo que tengamos que defender en un auditorio predominantemente veterinario que la medicina animal es la parte más sustantiva de la profesión veterinaria. Pero bueno, esas 2 o 3 preguntas. Yo no sé si va a haber más coloquio. Ahí tengo varias notas aquí tomadas y me gustaría saber cuál es tu opinión. Quizá por empezar por el principio, el hecho de que el primer problema serio y cierto es el reconocimiento que tiene la salud pública dentro de lo que es el sistema sanitario, que he intentado reflejar en lo que tiene que ver con la morbilidad, la importancia que tiene los abordajes de esos problemas y el presupuesto que se dedica a ello. Es decir, que la salud pública pesa muy poquito dentro de lo que es el sistema sanitario. Ese es el primer hándicap irresoluble. Es decir, que todo el mundo se llena la palabra, es un problema de salud pública, pero finalmente nadie le hace ningún caso. Y cuando nosotros, la veterinaria de salud pública es una parte pequeña de la salud pública, pues todavía la cosa se complica aún más si cabe. Aún a pesar de ello, cuando fruto de ese desarrollo constitucional de la protección de la salud, de ese artículo 43, se desarrolló en la Ley General de Sanidad del año 86. Y eso se tradujo en establecer el Sistema Nacional de Salud, que eso es el sistema asistencial. Y cuando ha habido que entrar en las medidas preventivas, ha sido necesario esperar hasta el año 2011 para que se publicase la Ley General de Salud Pública. Y para que en esa Ley General de Salud Pública se reconociesen algunos derechos que ya eran comunes y habituales para los profesionales del sistema asistencial, hubo que pelearlo duramente y llevando portavoces distinguidos al Congreso con objeto de que se hiciesen en las ponencias correspondientes del Congreso y del Senado, se asumiese la necesidad de que la salud pública fuese algo que casi nadie conoce, todo el mundo habla y sin embargo no se acaba de desarrollar. Y eso se tradujo, por ejemplo, en el hecho de que en la adicional primera que hemos visto, pues se incorporase que la salud pública es multidisciplinar y que no puede seguir siendo única y exclusivamente una especialidad de troncalidad médica exclusiva, que ahora se llama Medicina Preventiva y Salud Pública, y que esa especialidad tiene que necesariamente quedar abierta al resto de profesionales que en este momento están trabajando en salud pública. Y en este momento quien trabaja en salud pública principalmente
mayoritariamente somos los veterinarios y detrás los farmacéuticos. Eso por una parte. Y eso determinó una cuestión que han pasado 11 años y cuando hicieron el amago de cambiar la troncalidad y especialidades de las especialidades sanitarias, volvieron a mantener de forma exclusiva de troncalidad médica la especialidad de medicina preventiva y salud pública. Eso fue lo que determinó que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España recurriese a aquel decreto y 2 años más tarde ese decreto se fuese abajo precisamente por la reclamación de la Organización Profesional Veterinaria. Es decir, que tenemos todavía mucho camino por seguir luchando para conseguir, cuando hablamos de especialidades veterinarias en el ámbito de la salud pública, no estamos hablando de las especialidades clínicas, que son otra cosa, en otro ámbito, para otra gente. Pero sigue siendo no para los veterinarios, sigue siendo el núcleo de la veterinaria, y tendremos indiscutiblemente. Claro, y tendremos que hablarlo para aquellas tareas que en este momento tienen encomendadas las administraciones sanitarias, que son la seguridad alimentaria, que son el control de la zoonosis. Y cuando hablamos de control de la zoonosis, no estamos hablando del control de la zoonosis en la producción primaria. Y tenemos hartos ejemplos de cómo hemos luchado contra la zoonosis desde el ámbito sanitario. Hablaríamos de cuando teníamos mucha brucelosis y se dictó la necesidad de que la leche procediese de centros de higienización, la leche pasteurizada, higienizada, de cuando los quesos tenían que tener más de 2 meses de maduración. Cuando tenemos triquina, para evitar la triquina, mientras se lucha contra ella, se hace la inspección triquinoscópica. Cuando tenemos la salmonelosis, se dicta aquella medida de control de la huevina, de forma que en los establecimientos alimentarios sea el producto que hay que utilizar. La anisaquiasis no vamos a poder con ella, va a seguir estando presente y por lo tanto se dictarán medidas tecnológicas como la congelación y otras medidas. Es decir, que cuando estamos hablando y hablamos de especialidad del ámbito de la salud pública, estamos hablando de aquellos veterinarios que están inscritos en el Departamento de Salud Pública, que como hemos leído en la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema de Salud, dice que son aquellos que están en el ámbito de la salud pública, que son todos esos 3.000 y pico que están haciendo el control de alimentos y establecimientos alimentarios. Y ese es el... Claro, por eso es por lo que yo preguntaba. O sea, ¿cuáles son los argumentos del Ministerio de Sanidad para decir, en este campo, que es la salud pública, usted aquí no juega? Bueno, ¿Cuál es el argumento? El argumento... Sí, nosotros estamos excluidos de ese sistema. Yo el argumento no lo conozco. En España, quiero decir. El argumento no lo conozco, pero se ha dado un primer paso y es reconocer que debe de abrirse esa especialidad multidisciplinarmente. Y hemos visto cómo otras especialidades de un indudable peso específico, urgencias y emergencias, la de genética, tampoco están reconocidas. Es decir, que no es fácil, no es una cuestión fácil y no es fácil, pero hay que lucharla. Y para lucharla, nosotros deberíamos ser suficientemente hábiles para buscar socios en esa pelea. Y si se nos dice que la especialidad de salud pública es multidisciplinar, tendremos que ir con aquellos que son hegemónicos en el ámbito de la salud pública, tendremos que ir de la mano de los farmacéuticos, que es gente que está codo a codo con los veterinarios a la hora de intentar reivindicar esa. Y progresivamente hacer lo que han hecho los pediatras. Y es que una vez que tienes la pediatría, ahora me hago oncopediatra, ahora me hago pediatra del circulatorio, luego del CAR, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que ir quemando etapas. Hay que, para llegar a general hay que seguir un camino. Tengo delante de mí un escrito, un trabajo de 1976. De un colega veterinario que casi todos aquí conocen seguramente, por lo menos los españoles. Y dice, una planificación de la enseñanza debe partir, y cuando hablo de enseñanza hablo de las enseñanzas y de las especialidades, debe partir de un acuerdo de principio. ¿Qué es ser veterinario y qué va a ser el veterinario en el próximo futuro? 1976, 2011, creo que siguen vigentes las dos preguntas. Sin duda. Nada, enhorabuena. Tendremos que hacer algo entre todos para que eso no sea así. Que ese es el objetivo, ¿no? Por supuesto, en eso estamos algunos desde hace tiempo. Hay una pregunta de Pilar García de las Heras. Dice, entonces las especialidades veterinarias en un primer momento
lo harían en el mismo marco que la medicina. Por lo tanto, en el caso de aprobarse, habría un examen como el MIR. ¿No sería mejor hacerlo por especies animales independientemente de cómo se está planteando en la actualidad? Son cosas distintas, poco tiene que ver. Distintas. Son cosas distintas, es decir, que las especialidades clínicas tendrán que llevar el camino que tengan que llevar y que ya está en desarrollo, que lo hemos visto para los équidos, ahí están las especialidades europeas, etcétera, etcétera, son otros caminos. Aquí estamos hablando de una ley, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias del año 2003, estamos hablando de las especialidades que son propias del ámbito sanitario y estamos hablando de los profesionales que están en instituciones sanitarias y el desarrollo de esa especialidad, que en este caso también afecta a los veterinarios. Perfecto. El profesor Eduardo Tellez de la UNAM, de México, dice, excelente conferencia. El mismo problema de reconocimiento aqueja a México. ¿El texto estará disponible en las redes sociales? ¿En las redes? Sí, muchas gracias. Y bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Luis Moreno Fernández Caparrós, que ha pedido también hablar. Cedo momentáneamente, amablemente, el turno de palabra al doctor Rocamora, con el que me une una amistad. Que no lo puedo hacer una pregunta, pero la cedo amablemente al doctor Rocamora. Es que no he visto que levantaba la mano, doctor Rocamora. Es que no lo he visto. Pues venga, doctor Pedro Rocamora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, querido general, por la cesión de la palabra. Quiero, en primer lugar, felicitar al doctor Álamo por la magnífica exposición, muy completa y llena de interés. Quería preguntarle lo siguiente. En el primer cuadro que ha expuesto, donde ha aparecido la incidencia porcentual de determinadas enfermedades, había una línea que eran las enfermedades mentales. Y he leído en el hombre 32% y en la mujer, no he podido apuntarlo porque no me ha dado tiempo, he querido entender que ponía 66%. ¿Podríamos confirmar esos dos porcentajes? ¿Podríamos ver la primera diapositiva? Y, en segundo lugar, ¿cuál es la fuente de esos dos datos? Muchas gracias y enhorabuena por su intervención. Bueno, iba a intentar compartir la presentación para verlo, pero en cualquier caso no estamos hablando de datos porcentuales, estamos hablando de tasas por 100.000. Es decir, y esa fuente es el Instituto Nacional de Estadística y es la mortalidad de España del año 2018. Es el último año que se ha publicado. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho un salto malabar y ha publicado los datos que he presentado de mortalidad de enero a mayo del año 20 y los de mortalidad del año 19 están anunciados para finales del próximo mes de abril. Y esas cifras son tasas, es decir, que la enfermedad mental es más elevada en cuanto a morbilidad en la mujer de mediana edad es verdaderamente relevante. Y bueno, pues el confinamiento sin duda ha venido a agravar los problemas de salud mental con carácter transversal. En cualquier caso, bueno, pues son datos que... ¿La tienes ahí por casualidad? ¿La cifra podíamos verla exactamente? Pues a ver si puedo compartir la presentación. Voy a intentarlo, no sé cómo se hace esto. Es la primera. A ver, el primer cuadro. Un momentito. Me la busco en las mías y ya está. Ya lo tengo aquí. Vamos a ver, los datos pone defunciones según causa de muerte por capítulos de la CIE 10 y SESO del año 2018, tasa bruta por 100.000 habitantes. Y en lo que tiene que ver por enfermedades mentales, enfermedades del sistema nervioso y a ver, ¿dónde está? No, pero está lo que hablamos... Enfermedad mental, Hombre y mujer. Primer cuadro. Estaba intentando, voy a ver si puedo compartirlo. Voy a intentarlo otra vez. Compartir. Voy a intentarlo. Doy a esto. Digo compartir. Y vamos a ver. ¿No era este cuadro? No, el primero. Anterior. ¿Este? No, ¿Era este? Anterior, el primero de todos. No, el primero de todos, el general. El primero de su exposición. Estamos en la 12. Puede ser este, pero póngalo más grande porque no veo, no consigo ver. No veo si pone ahí. Vamos a ver. Vamos a ver.
Vamos a ver que me salgo de aquí. Entonces, vuelvo aquí del todo. Estás en la 125, sí. Un momento, a ver. No, en el anterior. De entrada, adelanto al doctor Rocamora que tendrá estos datos en la página web de la... Esto es más fácil, se los voy a mandar. Si nos manda un correo a la Academia de Veterinaria y desde ahí me mandan a mí, yo le mando la información completa. De todas formas, doctor Rocamora, en 24 horas tendrá una conferencia en la página web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y podrá extraer los datos. Perfecto. Perfecto, Gracias, doctor Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo también me sumo a las palabras de felicitación del doctor Álamo. Mi pregunta es la siguiente. Histórica y tradicionalmente, las ciencias veterinarias han dependido de varios ministerios, siempre. He leído y he oído declaraciones, interviews, en la que se dice que todos los asuntos que competa a las ciencias veterinarias deberían de depender de un solo ministerio y citan concretamente al Ministerio de Agricultura. ¿Podría usted aclararme cuál es su postura respecto de las diferentes dependencias que sufre, padece o tiene las ciencias veterinarias? Gracias. Bueno, he intentado explicar mi postura en el sentido de que entiendo que la profesión veterinaria, si algo debe de hacer, es estar en el signo de los tiempos y, por lo tanto, especializarse en el ámbito que esté trabajando. Y estamos viendo cómo hay una demanda sumamente especializada en el desarrollo de distintos ámbitos de la profesión. Por una parte, los ámbitos sanitarios, los clínicos, los de la producción animal, los del medio ambiente y, por lo tanto, mi postura es que, siguiendo el modelo que recomienda la UNASalud, es que debe de haber especialistas en el ámbito de la salud humana, especialistas en el ámbito de la salud animal, especialistas en el medio ambiente y que esos especialistas deben de ser también veterinarios en cada uno de esos ámbitos y que la tarea que deben de hacerse es desde la especialización, desde cada uno de esos departamentos, colaborar y coordinar las actividades en la consecución de objetivos comunes. Esa es mi visión y, bueno, pues es una visión absolutamente personal, llevada por mi dependencia o mi trabajo durante años en una rama muy concreta y ver cómo cada ámbito administrativo tiene unas prioridades que no siempre es coincidente con los otros. Y efectivamente mi visión es que debería de ser independiente de desarrollo profesional en cada una de esas administraciones, siempre dependiendo de todas y cada una de ellas. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a clausurar esta sesión. Por favor, ¿puedo? Sí, perdón, doctor Ordóñez. Le felicito por la documentación, por lo documentado que está en el ámbito sanitario. Y yo voy a ver si me puede responder a una pregunta. Mire, yo pertenecí al Consejo Científico de la AESA cuando lo organizó María Neira. Y después le añadieron consumo. Primero le añadieron nutrición. Se llamaba AESAN, después consumo, a ECOSAN. Y ahora de nuevo vuelve a llamarse Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Muy bien, pero yo lo que no puedo entender por qué está dentro del Ministerio de Consumo. ¿Qué argumentos se utilizan los ministerios para poner la Agencia de Seguridad Alimentaria en el Ministerio de Consumo? Es una pregunta. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Es una pregunta que nos hacemos todos con reiteradas veces. Esa es una gran pérdida profesional y una razón que seguramente tiene más argumentos políticos que de orden científico. Totalmente. Este tipo de situación se vive también y la vivimos ya cuando el Instituto de Salud Carlos III, que es el órgano científico-técnico del Sistema Nacional de Salud, se fue primero al Ministerio de Economía y Competitividad y ahora al de Ciencia o como se quiera denominar. Y entonces, tanto el Centro Nacional de Epidemiología, como la Escuela Nacional de Sanidad, como la Biblioteca, está en un ministerio que no es de Sanidad y ello determina una coordinación permanente. Mi opinión personal sobre el hecho de que en este momento el ámbito de la ECOSAN no esté dentro del Ministerio de Sanidad no puede ser más desfavorable, especialmente y no solo por la parte que nos afecta en el ámbito de la inocuidad alimentaria, sino que sí, algunos de los problemas que he intentado poner de manifiesto como verdaderas pandemias del siglo actual son los aspectos metabólicos,
fisiológicos endocrinos, y entre ellos está la obesidad. Y por lo tanto la nutrición es un aspecto que tampoco debería quedar fuera de un departamento como el de Sanidad. Es decir, de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Y realmente al principio se llamaba a esa solamente. Y realmente ya no es una cosa de ámbito, es una cosa conceptual, que yo creo que es mucho más grave que el ámbito. Porque la sanidad dentro de consumo me parece una cosa absurda totalmente. ¿Puedo intervenir? Claro, Gobiernos de coalición. ahora hay un cualificado interviniente por su labor actual. Mi nombre es Rufino Rivero y soy vicepresidente primero del Consejo Consultivo de la ESAN. Entonces, en ese sentido, no sé si en fin, podría aportar algo a esta pregunta que acabas de hacer. Al principio, efectivamente, es como has dicho, se llamaba Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y se quedaba así. Después, más adelante, agregaron consumo. Perdón. Primero a esa solamente. Yo creo que era Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Era yo miembro del comité científico y se llama Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Que únicamente, sí. Bueno, bien, bien. Es verdad. Era solamente a esa. No conocía yo. No tiene Después importancia. incrementaron, o sea, introdujeron consumo y lo aumentaron. Después, ¿por qué? Desde mi punto de vista, es que la nueva configuración ministerial como consecuencia del resultado de las pasadas elecciones, pues ha obligado a crear nuevos ministerios. Entonces, al final, uno de los ministerios que se ha creado ha sido consumo, pero claro, un ministerio exclusivamente con consumo, en fin, parece que consumo sería el equivalente, desde mi punto de vista, a una dirección general, pero claro, a un ministerio es como darle demasiado rango, ¿no? Entonces, yo creo que la razón ha sido esa, bueno, pues pasamos lo que es la ESAN a consumo y así le damos más contenido. Claro, la dependencia que anteriormente era de sanidad, ahora pasa administrativamente a consumo, aunque a efectos de funcionamiento también están implicados el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad. Pero desde mi punto de vista, donde debería estar obviamente es en el de Sanidad. Y es además donde hay la profesión sanitaria dentro de este ministerio donde más peso tiene, salvo un cargo que hace poco ha sido ocupado por un compañero, pues el resto prácticamente la profesión veterinaria en el Ministerio de Sanidad pues está un poco minusvalorada. Donde estábamos era sobre todo en la ESAN, pero al pasarnos a consumo, bueno, vamos a ver cómo funciona, pero desde mi punto de vista ha sido una decisión no técnica, sino de carácter político. Gracias, Rufino, por la aclaración. Bien, muchas gracias. Presidente, ¿puedo hablar? ¿Cómo no? Desde Donosti. Desde Donosti. Yo fui consejero en la primera Agencia Española de Seguridad Alimentaria en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Fui consejero y éramos solo, como ha dicho Rufino, de Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Luego vino la nutrición. Y estoy totalmente de acuerdo en la explicación que ha dado Rufino. Bueno, había que dar cierto contenido a este ministerio fantasma que se inventaron para contentar a determinado partido político y entonces se inventaron el Ministerio de Consumo y bueno, pues para que se entretuviera, pues les han conectado la Agencia Española, pero efectivamente no pinta nada ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Rufino, ¿quieres contestar? No, estamos absolutamente de acuerdo en todo. Vale, pues entonces si te parece bien vamos a clausurar la sesión. Ha sido una sesión magnífica. Ha respondido precisamente a los puntos que yo deseaba como buen especialista en salud pública, sobre todo pues haciendo un recordatorio histórico. El recordatorio histórico ha sido perfecto, ¿no? Para llegar al final a la especialización. Bueno, el pensamiento es exactamente igual que el que tiene la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, y así se lo hicimos saber al ministro de Sanidad cuando tuvimos la reunión virtual. De manera que las especialidades veterinarias, de alguna manera, como bien has bien dicho, pues son diferentes, ¿no? Pero el tema de salud pública yo creo que en este momento es prioritario para la profesión veterinaria. Por lo tanto, tendremos que a ver de qué forma podemos hacer la especialidad en salud pública a los veterinarios, ¿no? Habrá que buscar las formas, ¿no?
formas un máster o lo que sea, porque claro, cursar salud pública tal como se quiere, lo que es la salud pública, pues requiere pues muchas horas de enseñanza, ¿no? Con el grado de veterinaria no se sale formado en salud pública, ni mucho menos. Por lo tanto, creo que esto es muy importante, ¿no? Me ha gustado el tema que has hecho del cambio climático, que esto nos va a llevar realmente pues a muchos avatares. El tema de especialidad multidisciplinar yo creo que está clarísimo, ¿eh? Y bueno, a ver de qué forma los veterinarios pues podemos entrar en estas prestaciones de salud pública y en el Plan Nacional, ¿eh?, de Salud. De manera que tenemos que tener la esperanza de que las cosas se vayan modificando y sobre todo que se modifique el Real Decreto del año 2011, que ya yo he hablado con Rufino algunas veces, ya salió un poco desviado, ¿no? Tenía que haber sido plasmado realmente bien en nuestra especialidad, ¿no? Y sigue, bueno, esperemos. Sigue estando en esa línea, va a haber que lucharlo. Va a haber que lucharlo, sí. Pues muy bien, pues te agradecemos de nuevo, ¿eh? Y bueno, a ver si tenemos la secretaria el diploma para el doctor Rufino. Peterín, enhorabuena, Rufino. Antonio, buenas tardes. Un placer. Una conferencia fantástica, un gran... Realmente has escrito el preámbulo de ese libro blanco de la profesión veterinaria que se necesita escribir. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy bien, pues a ver un poquito más grande, que lo pueda leer. Dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al ilustrísimo señor doctor Rufino Álamo por su intervención en la sesión celebrada el día 8 de marzo del 2001 en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Bueno, pues, estoy muy honrado por ello, muy agradecido. Enhorabuena, Rufino, y espero que no sea la última vez que intervengas en esta Real Academia, porque yo creo que el tema de salud pública es un tema que nos preocupa. Muy honrado y muy agradecido por la posibilidad de participar. Muchas gracias. Perfecto. Pues enhorabuena y nos vemos el próximo lunes.